Vamos a ver hoy el tema de sólidos y fluidos, que corresponde al capítulo 10 de su libro de texto. Vamos primero a dar algunas características generales de cómo se encuentra la materia presente en la naturaleza. Entonces, para eso, vamos a ver un resumen que tenemos aquí en la pizarra. La materia existe en tres fases, que son sólidos, líquidos y gases. Los sólidos y los líquidos componen una familia muy extensa que en general se llama materia condensada. Y los sólidos y los líquidos son incompresibles. Luego, los gases y los líquidos es lo que llamamos fluidos. Entonces, cuando nos referimos a un fluido, no solamente estamos hablando de un líquido como el agua o la sangre, sino que también estamos hablando de un gas, como por ejemplo una molécula de oxígeno o el aire que respiramos, ¿verdad? Entonces, fluidos en general son líquidos y gases. Y volviendo al caso de la materia condensada, pues dijimos que son incompresibles. Esto quiere decir que su densidad es constante y no va a ser una función de la temperatura. Es decir, en los sólidos y en los líquidos la densidad no depende de la temperatura, de los cambios que ocurran con la temperatura. Sin embargo, en los gases decimos que los gases son compresibles, ¿verdad? Podemos tener un gas en un recipiente, ¿verdad? Por ejemplo, un cilindro con un émbolo, ¿verdad? Con una tapa que se puede mover, y entonces esa tapa puede bajar y comprimir el gas. Como por ejemplo, un depósito cilíndrico y tengo un gas en ese depósito, y aquí tengo lo que se llama un émbolo, o le dicen un pistón, ¿verdad? Que se puede mover, que está libre de fricción con las paredes del recipiente, y entonces se aplica una fuerza externa sobre ese pistón de tal manera de que se puede bajar, y entonces ahí estamos comprimiendo el gas. Bueno, en el caso de los sólidos y los líquidos eso no es posible, por lo que acabamos de decir, ¿verdad? Porque la densidad es constante y tampoco se observa que sea una función de la temperatura. Bueno, en el caso de los gases, dijimos que son compresibles por esta misma razón, ¿verdad? Usted se lo imagina un gas dentro de un recipiente cerrado y un émbolo que está bajando. Y entonces en los gases la densidad sí es una función de la temperatura. Es decir, la densidad de un gas va a aumentar o va a disminuir cuando haya cambios de temperatura, manteniendo siempre la presión constante. Vean que para ambos casos estamos fijando una variable, que en este caso es la presión. Entonces, en el caso de sólidos y líquidos son incompresibles si la presión se mantiene aproximadamente constante. Y en el caso de los gases, igual, vamos a decir que son compresibles si la presión se mantiene también aproximadamente constante. Bueno, entonces vamos a utilizar esta letra, la letra griega Rho, para referirnos a la densidad. Y la densidad está definida como el cociente de la masa entre el volumen. Entonces, las unidades que ya conocemos para masa son kilogramos, que es la unidad del sistema internacional, pero también usamos gramos. Y para el caso de volumen, pues ya ustedes conocen muchas unidades, ¿verdad? De volumen, los litros, ¿verdad? Metros cúbicos, centímetros cúbicos. Así que si combinamos kilogramos con metros cúbicos, como este caso, esa es la unidad del Sistema Internacional de Unidades de la Densidad. Pero también se puede utilizar gramos por centímetro cúbico. Entonces, por ejemplo, la densidad del agua, ρW, es igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y en gramos por centímetro cúbico sería 1 gramo por centímetro cúbico. Entonces, las densidades de otras sustancias se miden con respecto a la densidad del agua,
y eso depende del experimento con el que se realice. Pero, por ejemplo, la densidad del mercurio, el ρHg, son 13.600 kilogramos por metro cúbico, o lo que sería igual 13.6 gramos por centímetro cúbico. Entonces vean que el mercurio, que es el único elemento de la tabla periódica que está en estado líquido a temperatura ambiente, es casi 14 veces más denso que el agua. Vean que la densidad del mercurio son 13.6 kilogramos por metro cúbico. Entonces vean que para pasar de kilogramos por metro cúbico a gramos por centímetro cúbico, lo que hay que hacer es dividir entre 1000. Yo lo que hice fue que cogí 13.600 y lo divido entre 1000. Igual, si tengo la densidad en gramos por centímetro cúbico, pues lo que hacemos es que la multiplicamos por 1000 si la queremos llevar a kilogramos por metro cúbico. Entonces es importante cuando trabaje con densidades que usted pueda convertir esa densidad a kilogramos por metro cúbico o a gramos por centímetro cúbico, dependiendo de los datos que le dé un problema específico. Ok. Bueno, ahora vamos a ver otro concepto. Bueno, en el caso de los líquidos, antes de pasar a ver el siguiente concepto, en el caso de los líquidos, en el caso de los sólidos, perdón, en el caso de los sólidos, las partículas de las que se compone ese sólido, imagine por ejemplo un cubo de acero o de cobre, esas partículas están en posiciones fijas. Entonces, en los sólidos, las partículas se hallan en posiciones fijas. En posiciones fijas. De tal manera que esas partículas de las que se compone el sólido, lo que pueden hacer o efectuar es un movimiento vibratorio. Imagine, por ejemplo, una de estas, lo que utilizan cuando juegan ping-pong, ¿verdad? Esa red que usan, que está entrelazada, pues entonces cada uno de esos puntos constituye una partícula. Entonces las partículas de un sólido lo que pueden hacer es vibrar. Por ejemplo, cuando ese sólido se calienta o cuando, por ejemplo, una onda de sonido atraviesa ese sólido. Es decir, ante cualquier perturbación externa, las partículas de un sólido lo que hacen es vibrar con respecto a las posiciones de equilibrio donde se encuentran localizadas. En el caso de los líquidos, las fuerzas decimos moleculares, son débiles. Entonces, en un líquido, por ejemplo el agua, en un recipiente, pues las moléculas tienen libertad de moverse, pero pues no pueden abandonar el recipiente. Hay ciertas fuerzas entre las moléculas que vamos a decir que son débiles. Y en el caso de los gases, las fuerzas intermoleculares, vean que ahora agrego esa palabra, las fuerzas intermoleculares, decimos que son muy débiles. Es decir, en magnitud con respecto a las de un fluido, son mucho más débiles en un gas. En el caso de un gas, si usted tiene agua y la pone a hervir, quita la tapa, pues las moléculas, ¿verdad? El gas va a comenzar a escapar, ¿verdad? Hasta que el recipiente queda completamente vacío, si se sigue aplicando calor o si se sigue calentando, ¿verdad? Entonces, vean que ahora las moléculas pueden escapar en un gas, ¿verdad? Pueden alejarse rápidamente debido a que esas fuerzas intermoleculares, o sea, esas fuerzas que están entre las moléculas, son muy débiles.
En términos de las leyes de Newton, que fue el tema que se vio anteriormente, podríamos imaginar esas fuerzas intermoleculares como un par acción-reacción. Cuando se vio la tercera ley de Newton, imaginamos que se trata que cada molécula es una partícula y que ese par acción-reacción de esas dos partículas, la 1 y la 2, esas fuerzas 1, 2 y 2, 1, se pueden despreciar ya que son muy débiles. En otras situaciones no es así, ¿verdad? En otras situaciones esas fuerzas entre las moléculas no se pueden despreciar, es decir, hay que considerar los efectos, pero ya eso depende de las condiciones en las que se encuentra el gas, ¿verdad? Los cambios de presión extrema que se hagan o de temperatura, ¿verdad? Ocasiona que se produzcan condiciones nuevas o situaciones nuevas en donde el gas ya se encuentra en condiciones que decimos reales. Y entonces esas fuerzas intermoleculares no se pueden despreciar. Pero para efectos de este curso, ¿verdad? Se va a trabajar más adelante con el gas ideal, y el gas ideal supone que esas fuerzas intermoleculares se pueden despreciar. Bueno, vamos a ver ahora el concepto de presión, que se va a utilizar mucho en este capítulo. La presión, vamos a utilizar la letra P para referirnos a ella, la P minúscula, y hay varias formas de calcular la presión. Una primera forma es atendiendo a la superficie, es decir, al área en la cual se aplica una fuerza. Por ejemplo, si yo estoy de pie sobre una losa, ¿verdad? En el piso, parado sobre una losa, pues entonces la fuerza que se está aplicando es el peso mío, que sería M por G. ¿De acuerdo? Y esa fuerza está actuando de forma perpendicular a la superficie en donde me encuentro, de pie. Y entonces se hace importante el área de esa superficie. Entonces, esa es una primera forma de calcular la presión. Entonces, la presión, la denotamos con la letra P, va a ser la magnitud de la fuerza normal por superficie unitaria. ¿Qué quiere decir eso? Que una primera forma para calcular la presión va a ser diciendo que la presión es fuerza por unidad de área. Entonces, la presión es un escalar, no es un vector. Sin embargo, la fuerza sí es un vector. Pero observen que aquí en esta fórmula yo no le pongo flecha, porque yo lo que necesito, lo que me interesa para calcular la presión es la magnitud de la fuerza. Y ven que aquí lo subrayé, ¿verdad? La presión es la magnitud de la fuerza normal, esta componente perpendicular que actúa sobre la superficie, pero únicamente la magnitud. Por eso hablamos de la componente. Recuerden lo que habíamos dicho de los vectores, ¿verdad? Cuando hablábamos del componente, nos referíamos al vector como tal, que es magnitud y dirección. Aquí nos referimos a la componente, es decir, solamente nos interesa conocer la magnitud de esa fuerza. Por lo tanto, en esta fórmula sería incorrecto si yo le dejo la flecha puesta. Entonces, presión es fuerza por unidad de área. Ahora, si se aplica un cambio, también la ecuación funciona. Es decir, si hay un cambio de presión, se verifica también un cambio en la fuerza. Entonces, esta ecuación yo la puedo también escribir como delta P es igual a delta F entre A. Suponemos que la superficie es constante, ¿verdad? Entonces, este delta P, recuerden que un delta, una variación, es una cantidad final menos una inicial. Entonces, delta P sería P final, ¿verdad? Menos P inicial. Ahora después los podemos identificar con nombres concretos, quién es la presión final, quién es la presión inicial,
todavía no lo vamos a mencionar aquí, ¿verdad? Pero sí es importante que si se aplica un cambio en la fuerza, si hay una variación en la fuerza, se verifica también un cambio en la presión, ¿verdad? Entonces, P final menos P inicial es igual a delta F entre A. Entonces, esa ecuación también funciona de esa forma. Ahora, el caso que les mencionaba ahora, de alguien que esté de pie sobre una superficie, ¿verdad? Pues entonces, si hay una persona o alguien que está sobre una superficie, ese componente normal del que hablan ahí es el peso. Por lo tanto, la presión yo la puedo calcular también como mg sobre A. Entonces, viendo esa ecuación, vean que el área está en el denominador y de lo que conocemos de los cocientes, si el área aumenta, pues la fracción como un todo disminuye. Y al contrario, si el área disminuye, el cociente como un todo aumenta. Entonces vean que la presión es inversamente proporcional al área. El ejemplo más conocido es el caso de una jeringa, por ejemplo, ¿verdad? Es decir, si una jeringa, la aguja, ¿verdad? Tiene una sección transversal muy, pero muy pequeña, ¿verdad? Entonces no se necesita tanta fuerza para que una aguja de una jeringa, ¿verdad? Se pueda, por ejemplo, cuando inyectan a una persona, ¿verdad? Es muy fácil que entre, debido a la sección transversal. Sección transversal muy pequeña implica una presión muy grande, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el caso del marcador, vean que la sección transversal del marcador es aproximadamente 1 centímetro. Y, sin embargo, si yo quiero utilizar esto como para hacer lo que entre en la piel, es muy difícil. Es decir, se necesita una fuerza enorme, ¿verdad? Y esto es debido a que el área es muy grande. Es decir, es muy grande para facilitar la entrada, digamos, en la piel. Entonces, igual cuando lo pisan a usted, duele más con un zapato de tacón alto porque la sección transversal es muy pequeña que con un zapato normal, ¿verdad? Entonces ahí se ven dos ejemplos del efecto de la presión, ¿verdad? Cómo la presión cambia o depende en este caso de la magnitud de la superficie. Bueno, entonces nosotros vamos a calcularlo de esta manera, ¿verdad? La presión nos interesa calcularla así. Fuerza sobre área, donde esa fuerza puede ser el peso, mg, ¿verdad? O puede ser un componente, ¿verdad? ¿A qué nos referimos con un componente? Bueno, si yo tengo una superficie horizontal y estoy aplicando una fuerza de esta manera, ¿en qué cuadrante estaría esa fuerza? Bueno, para saberlo, ponemos una mira aquí, origen en la colita del vector, y nos damos cuenta que está en el primero, segundo, tercero, está en el cuarto cuadrante. Si yo quiero calcular la presión que ejerce esa fuerza en el piso, pues entonces no me sirve este vector como tal, me sirve el componente que es normal, de acuerdo a la definición, la magnitud de la fuerza normal. Entonces, en este caso, tenemos un componente en X, que ese no nos sirve, y tenemos un componente que es perpendicular, que es el componente Y, que podemos ponerle este símbolo, una T al revés, para referirnos a que el componente que se utiliza siempre para calcular la presión es el componente normal, ¿verdad? O también perpendicular a la superficie. Entonces, sería bueno, si les ayuda a recordarlo, que le pongan aquí una T al revés. Esta T al revés, pues lo que le está diciendo es que en un problema determinado se necesita siempre el componente que actúa perpendicular o normal a la superficie. Recuerden que normal implica que ese componente de la fuerza hace un ángulo de 90 grados con la superficie. Okay, vamos a ver ahora unidades de presión.
Bueno, hay muchas unidades de presión, ¿verdad? Que se utilizan dependiendo del sistema de estudio, ¿verdad? Por ejemplo, la gente que trabaja en meteorología le interesan ciertas unidades, los que diseñan los neumáticos de automóvil utilizan otras unidades, ¿verdad? En los hospitales, los equipos que usan también utilizan ciertas unidades en particular. Entonces, vamos a ver primero la unidad del sistema internacional, el SI, que es la que más nos interesa, ¿verdad? Si volvemos a la ecuación de presión, vamos a volver a escribir. Presión es fuerza, el componente perpendicular entre el área. Vamos a ver las unidades de presión. Cuando hablamos de las unidades de presión, yo le pongo un corchete para referirme a la unidad como tal. Entonces, las unidades de presión son unidades de fuerza entre unidades de área. Entonces, en el sistema internacional, ya sabemos que las unidades de fuerza son los newton. Y las unidades de área son los metros cuadrados. Bueno, resulta que esa combinación tiene un nombre. Esa combinación, un newton sobre metro cuadrado, se llama un pascal. Y si usted escribe el nombre completo, lo tiene que poner en minúscula. Sin embargo, si va a poner el símbolo es P mayúscula A minúscula. Entonces, un pascal es igual a un newton entre metro cuadrado, o también se escribe un newton por metro a la menos 2. Si pongo la m arriba. Entonces, cuando hablamos de newton sobre metro cuadrado, nos referimos también a pascales. Esa es la unidad del Sistema Internacional de Unidades. Pero, como les decía, hay otras unidades de presión que también se utilizan dependiendo del área de estudio, ¿verdad? Entonces, vamos a ahora escribir otras unidades. Otras unidades. Se usa mucho también en el sistema inglés, se usa la libra LB por pulgada cuadrada. Esa es una unidad bastante común. Por ejemplo, si ustedes van a ver las especificaciones en los neumáticos de los automóviles, cuando se compra un neumático, ¿verdad? O en la misma información que está en la banda, ¿verdad? Del neumático, ahí le dice la capacidad, ¿verdad? O la presión que soporta ese neumático y por lo general se lo da en unidades del sistema inglés. Le dice que son tantas libras por pulgada cuadrada. Ok, otra unidad que vamos a usar aquí es la atmósfera. La atmósfera la vamos a simbolizar con una A, una T y una N. Las tres letras en minúscula. Entonces, una atmósfera equivale en libras por pulgada cuadrada, equivale a 14.7 libras por pulgada cuadrada. Esa es una conversión que algunas veces es útil, ¿verdad? Y también una atmósfera, que esta sí se usa mucho, es igual a 1.01325 por 10 a la 5 pascales. 1.013 por 10 a la 5 pascales. Principalmente se usa con estas cuatro cifras significativas, ¿verdad? 1.013 por 10 a la 5. Entonces, esa unidad la vamos a usar mucho. También hay otras unidades, por ahí otras conversiones. Por ejemplo, un pascal es aproximadamente igual a 10 a la menos 5 atmósferas. Y hay otra unidad por ahí que es el bar. Un bar es igual a 10 a la 5 pascales. Los equipos médicos hace muchos años, ¿verdad? Que todavía eran analógicos, es decir, que no eran digitales, como por ejemplo el instrumento que utiliza el médico para tomar la presión arterial, hace muchos años utilizaban mercurio. De tal manera de que cuando el médico le colocaba el equipo ahí, ¿verdad?
bombeaba y había una columna de mercurio que ascendía. Entonces, en función de la altura de esa columna, ellos hacían la lectura de la presión y, por supuesto, escuchando con el estetoscopio, ¿verdad? Hoy en día, como les digo, ya no se usa esa metodología, ¿verdad? Porque todos los equipos son digitales, ¿verdad? Pero en esa época, pues entonces el médico bombeaba a través del instrumento que se llama un esfigmomanómetro. Había una columna de mercurio que subía, ¿verdad? Y le daba una medida en función de la altura. Y él, escuchando con el estetoscopio, ya podía, ¿cómo se dice? Ya sabía el valor de la presión arterial. Y ese instrumento utilizaba otra unidad de medida que también hace muchos años se usaba bastante, que son los milímetros de mercurio. Y se abrevia así: MM, dos M's pegadas, HG, H mayúscula, G minúscula. El HG se refiere a mercurio. Entonces, muchos equipos, ¿verdad? De hace años, ¿verdad? Estamos hablando de muchos años para atrás, utilizaban el mercurio como la sustancia que llamaban la sustancia manométrica, la sustancia para efectuar la medición. Y entonces, no solo equipos médicos, ¿verdad? Sino también, bueno, por ejemplo, los termómetros, ¿verdad? Que le ponían al paciente en la boca, lo que tenía era una columna de mercurio, ¿verdad? Y el mercurio ascendía por la escala en el vidrio, ¿verdad? En el tubo, y ahí ya se podía, cuando se lo sacaban, ver la lectura, ¿verdad? Y igual los equipos de laboratorio, muchos usaban el mercurio. ¿Por qué razón? Bueno, el mercurio es una sustancia que tiene una densidad muy alta y a temperatura ambiente es muy estable. Entonces, es ideal para fabricar termómetros o equipos de medición, ¿verdad? Por ejemplo, los equipos que miden la humedad, presión, una gran variedad de equipos, ¿verdad? Hoy en día ya no se está utilizando por el hecho de que el mercurio pues, es altamente tóxico, ¿verdad? Y un derrame es muy peligroso. Pero hace años se usaban esos equipos, ¿verdad? Sobre todo para medir presión, que es, el mercurio es ideal para eso, ¿verdad? Ok. Bueno, esas son algunas de las unidades que aparecen en presión y que vamos a usar. Sobre todo, la que más nos interesa es la presión, los pascales, ¿no? Tal vez la que más nos interesa aquí es esta conversión. Una atmósfera es 1.013 por 10 a la 5 pascales. Esa es la más usada, la más común, ¿verdad? Sin embargo, puede aparecerle algún ejercicio en donde tenga que hacer alguna conversión, ¿verdad? A otras unidades de presión. Bueno, vamos a ver ahora la parte de elasticidad, que está bastante relacionada con el caso de los sólidos. Entonces lo que vamos a ver ahora es sólidos y la elasticidad. Sólidos y elasticidad. Bueno, como dijimos al principio de la clase, los sólidos no se pueden comprimir, no se pueden comprimir, perdón, pero se pueden deformar, ¿verdad? Se puede deformar un sólido si le aplica una fuerza. Imagínese, por ejemplo, un alambre que usted lo pueda doblar, ¿verdad? Una vez que usted lo dobla, ya lo deformó permanentemente, ¿verdad? No es el caso del resorte, de la ley de Hooke, que usted estira el resorte, ¿verdad? Le aplica cierta fuerza y lo suelta, y el resorte vuelve otra vez a su longitud natural, sin que se deforme. Sin embargo, si usted le aplica una fuerza
muy grande, lo que va a pasar es que deja el resorte permanentemente deformado. Bueno, eso es lo que queremos estudiar ahora, cómo los sólidos se deforman, es decir, cómo cambian de forma cuando se le aplica una fuerza, particularmente un componente de una fuerza, de tal forma que cambia su forma. Entonces, para el estudio de los sólidos, se introduce lo que se llaman los módulos. Son 3 módulos, ¿verdad? Aquí nos interesa 2, que son los que el libro más trabaja, o los que menciona, ¿verdad? Pero vamos a trabajar con el módulo volumétrico y con el módulo de Young. Entonces, esos son los 2 que más nos interesan. Para estudiar la deformación de los sólidos, entonces, vamos a utilizar 2 módulos. Se les llama así, módulos. Y esos 2 módulos son el módulo de Young y el otro se llama el módulo volumétrico. Entonces, al primero utilizamos la letra griega, Y mayúscula, y para el volumétrico utilizamos la B mayúscula. De una vez anticipo, ¿qué unidades tienen estos módulos? Bueno, estos módulos tienen las unidades de presión. Entonces, las unidades que tienen son Newton sobre metro cuadrado. Y esos módulos, son característicos del material. Por ejemplo, el módulo de Young del acero no es el mismo que el módulo de Young del cobre. Es decir, ya todos esos módulos han sido calculados en los laboratorios, ¿verdad? Y entonces ya son bien conocidos, ¿verdad? Para cuando se está estudiando la resistencia de los materiales, por ejemplo, ¿verdad? A fracturas, etcétera, ya se tienen que saber esos valores. Igual en el caso de los módulos volumétricos, son los módulos volumétricos de los líquidos, como por ejemplo el B del agua, el B del mercurio, el B de la sangre, el B de la leche, es decir, todos esos módulos de todos esos líquidos que conocemos, ¿verdad? Alcohol, glicerina, gasolina, agua, etcétera, todos esos módulos han sido ya calculados, porque se necesita conocer ese valor cuando se está haciendo un estudio en particular en alguna disciplina, sea del lado de las ciencias biológicas o del lado de la ingeniería o la química, ¿verdad? Es necesario conocer el valor de esos módulos, ¿verdad? Por ejemplo, el módulo de Young se necesita mucho en la parte de construcción, ¿verdad? Para conocer los materiales como el concreto, ¿verdad? El acero, que son los materiales que más se trabajan, que más se usan, digamos, a la hora de hacer una construcción. Y pues se necesita conocer esos valores, ¿verdad? Como les digo, ya han sido calculados, ¿verdad? Muchas veces de diferentes formas, ¿verdad? Tratando de optimizar la medida o el valor de ese módulo. Ok, vamos a ver cada uno de ellos por separado y la ecuación correspondiente para cada uno de esos 2 casos. Entonces, vamos a comenzar viendo el módulo de Young. Bueno, el módulo de Young se utiliza o se calcula, por ejemplo, cuando un material es sometido a una tracción, a lo que se llama una fuerza de tracción. Imaginen que tenemos una varilla que tiene la longitud L0. Ese subíndice L0 se refiere a la longitud inicial de la varilla, ¿verdad? Y ahora a esa varilla que está pegada, ¿verdad?
por ejemplo, a una prensa, entonces se le aplica una fuerza. Y al aplicarse esa fuerza, que se llama una fuerza de tracción, lo que va a pasar es que lo va a deformar de forma permanente. Es decir, va a estirar el alambre. Entonces, al aplicarle esa fuerza, el alambre ahora es un poquito más largo, o se hizo un poquito más largo. La fuerza más bien se aplica aquí. Entonces tiene la longitud del LCM inicialmente, ¿verdad? Se le aplica la fuerza y ahora lo elonga o lo alarga una distancia L. Y esa L ahora se refiere a la distancia, la nueva distancia, es decir, producto del estiramiento cuando se aplica esa fuerza. Entonces vean que esa cantidad es muy pequeña, es decir, el pedacito aquí, la diferencia, es una cantidad muy pequeña que prácticamente no se puede percibir con los sentidos. Es decir, los sentidos del ojo humano no lo distinguen. Sin embargo, hay equipos, micrómetros, ¿verdad?, de alta precisión que sí registran ese cambio en la longitud, ese estiramiento pequeño. Entonces, pues aquí nos interesa lo que decíamos, de qué está hecho el material, o sea, de qué está hecha la varilla. ¿Es acero, es plomo, es cobre, es oro o es una aleación? ¿Verdad? Entonces, es decir, no va a ser lo mismo que yo tenga una varilla de cobre, por ejemplo, a que tenga una varilla de acero, que se trata de una aleación y el otro caso es un metal, ¿verdad? Entonces, hay diferentes factores ahí también, ¿verdad? En la composición del material, ¿verdad? Pero en general a todos se les puede aplicar esta ecuación. Para el módulo de Young, esta ecuación es válida. F entre A, ya vamos a ir diciendo que es cada cosa, F entre A es igual a Y, que es el módulo de Young, multiplicado por delta L entre L. Ok, esa es la ecuación cuando tenemos una deformación en un sólido debido a una tracción, o sea, debido a una fuerza que estira ese alambre, ¿verdad? Entonces, esa A que está aquí se llama la sección transversal. Es decir, es el alambre visto viendo la sección que tiene aquí. Por ejemplo, si es circular, esa sería la sección transversal. Y esa área sería pi por r cuadrado o pi diámetro cuadrado sobre 4. Entonces, esa A se refiere a la sección transversal donde es aplicada la fuerza. Es decir, si hacemos un aumento aquí, un zoom, pues lo que vamos a ver es que la fuerza está actuando así. Sobre la sección transversal de ese alambre. Ok, la F es la fuerza, la magnitud de la fuerza que se está aplicando para producir ese alargamiento. Entonces, esta es la fuerza. Esta fuerza está en newton y el área está en metros cuadrados. Esta cantidad que está aquí se refiere al módulo de Young, ¿verdad? Y es característico del material en estudio. Es decir, necesitamos conocer el módulo de ese material, si se trata de cobre o si se trata de algún otro material. O algunas veces le dan los datos en un problema para que usted más bien calcule el módulo. Eso depende de los datos que tenga. El delta L es el cambio en la longitud. Es la longitud final, después de que se estiró, menos la inicial, que era la longitud que tenía la varilla o el alambre antes de que se le aplicara esa fuerza de tracción. Entonces, esto se refiere al cambio en la longitud. Y la L es la longitud cuando se aplicó la fuerza. Cuando se aplicó la F. Entonces, esa fórmula que ustedes ven ahí, F entre A igual a módulo de Young por delta L entre L, nos permite estudiar la deformación de un sólido, ¿verdad? De un alambre, cuando se le aplica una fuerza
de tracción. Vean que la fuerza tiene la característica de que es perpendicular a la superficie, a la sección transversal, ¿verdad? Vean que aquí la fuerza no está siendo aplicada para arriba o para abajo, sino que siempre es perpendicular a la superficie, a la sección transversal, ¿verdad? Bueno, esto tiene, como verán, muchas aplicaciones, ¿verdad? Ya les mencioné el caso de los materiales de construcción, pero, por ejemplo, en medicina hay una rama muy nueva, que es la rama de ortopedia, es decir, que ponen piezas, ¿verdad? Que ponen, por ejemplo, caderas plásticas o ciertos tipos de implantes, ¿verdad? Ya es un área que está muy desarrollada y entonces pues han logrado sintetizar algunos polímeros que se comportan o que tienen un comportamiento muy parecido a la célula ósea, a los huesos. Entonces, eso tiene la ventaja de que se puede sustituir, es decir, que no se necesita un hueso de verdad, sino que se puede colocar un implante artificial que el cuerpo lo acepte, ¿verdad? Entonces, pues como les digo, se han sintetizado algunos polímeros que se comportan como el hueso y entonces con esos polímeros se fabrican piezas nuevas, digamos, caderas o algunas piezas en las articulaciones, ¿verdad? Para las rodillas o para los codos, que los cirujanos implantan, ¿verdad? Y funcionan perfectamente bien. Y lo mejor de todo es que no tienen desgaste, ¿verdad? Son piezas que una vez que el cuerpo la asimila, ¿verdad? Ya la pieza sigue funcionando. Entonces, esta parte de los módulos, pues tiene una componente muy importante en el área de biomecánica, ¿verdad? Toda la parte que tiene que ver con dispositivos para personas que les falta un pie, ¿verdad? O que tuvieron un accidente y una fractura seria, ¿verdad? Entonces se les puede cambiar o se les puede implantar una pieza de estas artificial, ¿verdad? Y los módulos, pues cumplen un papel muy importante, ¿verdad? Porque los ingenieros biomecánicos que los desarrollan, obviamente ya esos módulos los tienen calculados, ¿verdad? Para predecir, digamos, el comportamiento y mejorar el diseño y la síntesis de esos materiales. Ok. En el libro hay una tabla en la página 241 que le da los módulos de Jung de algunos materiales. Por ejemplo, en esa tabla está el módulo de Jung del aluminio, está el hormigón, el cobre, el mercurio, el acero, y les da el caso del tejido, ¿verdad? El tejido óseo. Entonces hay tejido óseo compacto, que es susceptible de tracción, es decir, que se puede estirar, o también hay tejido óseo compacto debido a compresión, que se puede reducir, ¿verdad? Y para todos ellos les da el módulo de Jung. También le da el módulo de Jung del hierro, ¿verdad? Por ejemplo, el módulo de Jung del hierro, o por ejemplo el del aluminio, es 7 por 10 a la 10. Entonces, ¿cómo se escribe? Para referirse a un material en particular, se le pone un subíndice. Por ejemplo, el caso del aluminio es la Y mayúscula del aluminio, AL, y el valor es 7 por 10 elevado a la 10 newton sobre metro cuadrado. Entonces vean que los módulos por lo general están en notación científica, porque son cantidades grandes, ¿verdad? Por ejemplo, vean el del aluminio, es 7 por 10 a la 10 newton sobre metro cuadrado. Es una cantidad muy grande, ¿verdad? Lo que soporta este material debido a una fuerza de atracción. Ok, vamos entonces ahora a ver el módulo de compresibilidad, que se llama el de compresibilidad volumértrica, o también le dicen el módulo volumértrico, que era el otro que habíamos comentado, la B mayor.
Bueno, vamos a ver ahora el módulo volumétrico. O también le dicen el módulo de compresibilidad volumétrica, que dijimos que se usaba la letra mayúscula P. Bueno, este módulo es para líquidos, no para sólidos. Es decir, es el efecto de la presión cuando usted coloca un cuerpo, un sólido, en un líquido. Pero lo que nos interesa es calcular el B de líquido donde está colocado, donde está inmerso ese cuerpo. Imagine, por ejemplo, que usted tuviera un trozo de madera y lo quiere colocar en una sustancia muy densa como es el aluminio. Entonces tendría un recipiente con aluminio, ¿verdad? Y sumerge ahí, coloca adentro, en el interior del aluminio, ese bloque de madera o de cualquier otro material que sea un poco más flexible, tal vez alguna resina, por ejemplo, ¿verdad? Un material más suave. Entonces, ese material, ese bloque de resina, imagínense un pedazo de jabón, como un jabón azul de esos que se usan para lavar ropa, que se pueda colocar dentro de un líquido que tenga una densidad bastante alta, como por ejemplo el mercurio. Entonces, lo que va a pasar es que cuando se coloca ese bloque o ese pedazo de jabón en mercurio, por poner un ejemplo, ¿verdad? O puede ser un aceite también, ¿verdad? Lo que va a pasar es que todas las paredes de ese objeto que usted colocó ahí van a experimentar, el líquido va a ejercer una fuerza en cada una de las caras del bloque. Imagínense como que si fuera un trozo de jabón, ¿verdad? Entonces, como el caso del borrador, pues es entonces cuando usted lo coloca en un líquido, como el aluminio, hay una fuerza que actúa sobre la cara superior, otra fuerza sobre la cara inferior, o sea, por debajo del objeto, otra fuerza de este lado, otra fuerza por aquí, ¿verdad? Otra fuerza en esta cara y otra en la cara de aquí. Y esas fuerzas son homogéneas, es decir, el fluido ejerce presión de forma homogénea, uniforme, a través o por todas las caras de ese objeto, suponiendo que sea algo de forma, como decir, una barra de jabón, ¿verdad? Pero podría ser una esfera, podría ser una bola que se sumerja en ese líquido. Pues bien, lo que nos interesa con el módulo volumétrico es precisamente calcular el B del líquido que está efectuando o que está ejerciendo esa presión de forma homogénea, uniforme, por todas las caras de ese objeto. Entonces, en el módulo volumétrico no nos interesa, nuevamente, repito, no nos interesa el objeto, sino que nos interesa más las características del líquido donde está inmerso ese objeto. Y los módulos volumétricos que le da el libro son módulos volumétricos de líquidos, ¿verdad? Ahorita los vamos a ver. Entonces, en este caso, para un módulo de compresibilidad volumétrica, la fórmula que vamos a utilizar es esta. Es fuerza entre área, igual que en el caso anterior, y ahora es menos B delta V entre V. Entonces, vean la similitud, ¿verdad? Vean el parecido de la ecuación. B delta V sobre V. Entonces, vean el parecido con respecto a la ecuación del módulo de Young, ¿verdad? Sí tiene de este lado igual un cociente, fuerza entre área, ¿verdad? La fuerza, nuevamente, es el componente perpendicular que actúa sobre una cara. Por ejemplo, la fuerza que actúa sobre esta cara, que sería la misma que esta, que sería la misma que esta, y así sucesivamente, ¿verdad? Es decir, la magnitud de esa fuerza se supone, dijimos, que es homogénea, que es uniforme. Entonces, es la misma a través de cualquiera de las caras, ¿verdad? El A es la sección, es el área, que en este caso sería el área de cada una de esas caras, o si es una esfera, sería el área de la esfera, ¿verdad? Y en este caso, lo que tenemos es una bola, ¿verdad?
está metida en un líquido, pues entonces el área que me interesa es el área de la esfera, que es 4pi r cuadrado, que sería el área de la esfera. La B es el módulo volumétrico como tal, ¿verdad? La magnitud de ese módulo volumétrico, que nuevamente tiene que tener unidades de Newton sobre metro cuadrado. Y el delta V es el cambio de volumen. Ese cambio de volumen, otra vez, es B menos B inicial. Y el subíndice con el cero, el cerito que vemos ahí, se refiere a que es el volumen inicial del cuerpo, antes de que se someta a esa compresión. Es decir, antes de que el cuerpo se sumerja en ese líquido que va a ejercer esa compresión en las paredes de ese cuerpo. O sea, es el volumen inicial antes de sumergirlo. Y el V se refiere al volumen cuando ya está sometido a esa compresión, a ese efecto, a esa presión homogénea que ejerce el fluido sobre toda la extensión o sobre toda la superficie del cuerpo. Y este V, pues es el V cuando es sometido a esa compresión. Bueno, entonces esa es la fórmula que nos interesa trabajar cuando estemos usando el módulo volumétrico. En el libro, igual le dan una tabla, le dan ahí mismo los módulos volumétricos o de compresibilidad, como le llaman, de algunas sustancias, ¿verdad? Por ejemplo, la del mercurio, que es un líquido, el módulo de compresibilidad es 3 por 10 a la 10. Entonces, el B del mercurio es 3 por 10 a la 10 newton entre metro cuadrado. Ven que tiene un valor muy alto, ¿verdad? Y igual, otra vez está escrito en notación científica, ¿verdad? Debido a que el exponente aquí es bastante alto y el mercurio es una sustancia, como ya dijimos, muy densa, 13.6 gramos por centímetro cúbico. Así que es de esperar que tenga un módulo volumétrico, una B alta también, ¿verdad? El signo, antes de que se me olvide en la ecuación, el signo ahí lo que manifiesta es una relación inversa entre el volumen y la presión. Entonces, hay una relación inversa, ¿verdad? Es decir, cuando disminuye ese delta V, aumenta la presión, o viceversa. Entonces, ese signo ahí lo que manifiesta es eso, una relación de proporcionalidad inversa entre los cambios de volumen asociados con cambios de presión. Un aumento de presión implica una disminución de volumen, o una disminución de volumen implica un aumento de presión. Bueno, entonces, los módulos volumétricos también tienen aplicaciones, ¿verdad? En las ramas de biología y en las ciencias médicas. Por ejemplo, hay un pez por ahí que se llama el pez rape. Es un pez que vive por lo general a profundidades de 1000 metros, aproximadamente 1 kilómetro, en donde la presión a esa profundidad anda alrededor de 100, dice aquí, déjenme ver, anda alrededor de 100 atmósferas. Entonces, bueno, la presión que soporta es enorme y la estructura ósea de él no tiene espacios como los peces normales, ¿verdad? Es completamente, no tiene orificios, digamos, de tal manera que ese pez tiene la particularidad de que controla el módulo volumétrico. Entonces, él puede ascender, ¿verdad? O descender a profundidades mayores, cambiando a voluntad el módulo volumétrico. Entonces eso hace que le permita que se reduzca su volumen, ¿verdad? Y que aumente la presión, o al revés. Y eso le permite entonces descender o subir. Es decir, él controla el módulo volumétrico, ¿verdad? Para poder estar a una cierta profundidad. Ok, bueno, otra forma de calcular la presión es en términos de
altura. Entonces, de la altura o la profundidad. Entonces, vamos a ver otra forma de calcular presión. Bueno, ya dijimos que la presión se puede calcular como fuerzas reales. Pero la presión también depende de la altura o la profundidad. De la altura, por ejemplo, si estamos cerca de un volcán o en una montaña, y de la profundidad, si por ejemplo se trata de un buzo que está a cierta profundidad de un lago o en el mar, ¿verdad? O la misma presión al nivel del mar, ¿verdad? Por ejemplo, en una costa, en un puerto. Entonces, la presión también la podemos calcular de esa manera. Si yo tengo un cuerpo que está en fluido, por ejemplo, una cajita, y tengo un cuerpo que está inmerso en ese fluido, un cuerpo de masa M, este es el nivel del fluido, se le pone un triangulito así. Esa nomenclatura lo que quiere decir es que el fluido es un fluido estático, ¿verdad? Es decir, no se está moviendo. Imagínense un vaso con agua o la superficie de un estanque, ¿verdad? Donde el agua está tranquila, ¿verdad? No ha sido agitada, no hay torbellinos, ¿verdad? No hay turbulencia. Pues entonces ese símbolo le dice eso, que se supone que es un fluido estático. Cuando hablamos de estático es que no se está moviendo, ¿verdad? En el caso de, les decía, un vaso con agua, ¿verdad? Entonces, si yo tengo un cuerpo que está inmerso en un fluido, otra forma de calcular la presión es atendiendo a la profundidad a la que se encuentra. Entonces, esa profundidad yo la podría llamar H. Y por lo tanto, la presión yo la puedo calcular de esta manera. P es igual a P ATM más Rho por G por H. Esta P de aquí se llama la P absoluta. La presión absoluta es la presión total. ¿Dónde? A la profundidad H donde se encuentra. Esta PATM se refiere a la presión atmosférica. Y algunas veces usan P0. Por ejemplo, el libro utiliza la notación de P0, si no me equivoco. Si ellos usan la notación P0 para referirse a la presión atmosférica. ¿Cuánto vale esa presión atmosférica? Ya dijimos, fue una de las conversiones. Esa presión atmosférica es igual a un ATM, es decir, una atmósfera. Y eso es igual a 1013 por 10 a la 5 pascales. Entonces vean que para calcular la presión a una profundidad H, estamos tomando en cuenta que el recipiente está abierto a la atmósfera, es decir, que no está tapado. Si estuviera tapado, pues ya no está presente el efecto de esa capa de aire que está sobre nosotros, ¿verdad? Que llamamos la presión atmosférica. Ustedes saben que hay varias capas, cada una tiene su propio nombre, su respectivo nombre, pero la que está inmediatamente cerca de la superficie terrestre es la atmósfera, ¿verdad? La capa atmosférica, que ejerce esa presión sobre nosotros. Entonces, aquí suponemos que el recipiente está abierto a la atmósfera y por eso estamos tomando en cuenta el efecto de la presión atmosférica. Entonces se puede poner PATM o P0, que es lo que utiliza la notación que utiliza el libro. Entonces ese cero no hay que interpretarlo como que si fuera inicial, sino que se trata del hecho de que estamos tomando en cuenta que está presente la presión atmosférica. Y el otro término es Rho por G por H. La Rho se refiere a la densidad donde está inmerso el objeto.
Si en este caso es un objeto que está en agua, pues entonces aquí nos interesa la densidad del agua. Multiplicado por G, el G es la aceleración de la gravedad, 9.8 metros sobre segundo cuadrado, por la altura. Entonces, esa altura, en este caso, puede ser una altura o se puede tratar de una profundidad. Entonces, esta fórmula sirve para, por ejemplo, alguien que esté en una montaña, ¿verdad? A una altura dada, o alguien que esté buceando en un lago a una profundidad dada. Entonces, en cualquiera de esas dos situaciones se puede calcular la presión, ya sea a una altura o bajo la superficie del agua, por ejemplo, en el caso de un buzo, ¿verdad? Que sea una profundidad de 10 o 20 metros. Ok, entonces, esa es la otra forma como vamos a calcular presión. Fuerza entre área es una forma, fue la primera que vimos, y la otra es presión atmosférica más ρ por G por H. ¿Verdad? Recuerden que esto no es presión, el símbolo P0 no se refiere a que sea la presión inicial, sino que se refiere a la presión atmosférica. Bueno, entonces vamos ahora a ver otro caso, que es el caso de la presión manométrica, para hacer diferencia con respecto a la presión atmosférica. Ok, vamos a ver ahora la presión manométrica. La presión manométrica se llama así porque el dispositivo que permite medirla es un manómetro. El manómetro es o fue el primer dispositivo que se utilizó para medir una presión de forma local. Cuando decimos de forma local es eliminando el efecto de la presión atmosférica. Por ejemplo, cuando usted le mide la presión a un neumático de su automóvil, la presión que usted está registrando o que está midiendo es la presión manométrica, ¿verdad? Porque es en el interior del neumático, ¿verdad? No está tomando en cuenta el efecto externo de la presión atmosférica. Entonces, cuando es así, cuando es una presión local, local porque es en el interior del neumático, hablamos de que se trata de una presión manométrica. Entonces, un manómetro es un dispositivo que tiene, por ejemplo, un balón y aquí tiene un tubo. Entonces, esto es un balón. Y aquí, por ejemplo, hay un gas. Por ejemplo, oxígeno, que está contenido en el balón. Y en el tubo hay mercurio. Que ya dijimos que se utiliza mucho o que se usaba hace muchos años para diseñar este tipo de dispositivos de medición. Entonces, aquí hay una válvula, ¿verdad? Como una llave, ¿verdad? Una llave es como una llave de esas, de un grifo de una cocina, y entonces el gas está aislado, está encerrado, ¿verdad? Se extrajo al balón se le extrajo es decir, se colocó el gas, perdón, adentro, y antes de que se abra la llave, los dos meniscos del mercurio en ambos lados del tubo se supone que están a la misma, están a nivel. Entonces, aquí hay una escala.
que tienen altura h o una longitud L, ¿verdad? Es una escala que está al lado del tubo o pintada sobre el tubo de la rama derecha. Y cuando yo abro la válvula, el gas pasa por aquí, empuja, por decirlo de alguna manera, el mercurio y observamos que este menisco del lado derecho asciende. Y asciende a una altura A. Entonces, conociendo esta altura que subió el nivel del menisco, nosotros podemos calcular la presión que hay en el gas que está contenido en el balón. Y este instrumento tan sencillo se llama un manómetro, ¿verdad? Que nos da la medición, nos da la presión del gas que está dentro del balón. Vean que en este caso no estamos tomando en cuenta el efecto de la presión atmosférica. Ahora, de este lado está abierto, sí es cierto, está abierto, pero las dimensiones del tubo arriba, es decir, esta boquilla, esas dimensiones son muy pequeñas, el área es muy pequeña, por lo tanto, el efecto de la presión atmosférica es despreciable sobre esa abertura, ¿verdad? La presión atmosférica trabaja mejor cuando tenemos una extensión gigantesca, ¿verdad? Por ejemplo, el mar. Entonces, en el mar sí se notan los efectos atmosféricos de la presión, ¿verdad? Las corrientes, ¿verdad? Y todos los efectos atmosféricos que se observan, ¿verdad? Pero en un dispositivo como este, en una sección transversal tan pequeña, la presión atmosférica no hace nada, no cambia o no produce ningún efecto. Por lo tanto, la presión que se está midiendo en el dispositivo es únicamente la presión manométrica. Entonces, a eso quiero llegar. Cuando yo quiero calcular la presión manométrica únicamente es ρ por G por H. Y pues aquí este ρ se refiere al ρ de la sustancia que está en el tubo inmundo. O sea, en este caso se trata de mercurio. Por la G, por la H. Entonces vean que si yo vuelvo a la ecuación anterior, P igual a P0 más ρ por G por H, si yo paso, si esto es la presión atmosférica, ¿verdad? Si yo paso esto del otro lado, me va a quedar que P menos P0 lo puedo ver como que si fuera una presión manométrica. ¿Por qué yo sé que es una presión manométrica? Porque me quedó del lado derecho ρ por G por H. Entonces también una presión manométrica puede verse como la diferencia de P absoluta menos la P atmosférica. Por lo tanto, esta ecuación yo también la puedo escribir así. P absoluta es igual a P manométrica más a P atmosférica más P manométrica. Y algunas veces me sirve tener la ecuación de esta manera. Entonces, aquí hay que tener cuidado qué le están diciendo, qué le están preguntando o qué calculan, ¿verdad? Entonces, vean que estas ecuaciones tienen un significado ligeramente distinto dependiendo de la situación física del problema. Entonces, vemos que se puede calcular como P absoluta es P atmosférica más ρ por G por H. Sin embargo, la diferencia de ellas también es una presión manométrica. Y la otra cosa es que la presión absoluta también es la presión atmosférica más la presión manométrica.